eh, aquel pasaje de Gálatas del capítulo 1, que quizá no se le ha prestado atención a lo que realmente quiere decir, más en algún momento seguramente hemos leído ese pasaje, pero se nos ha dicho de este texto que el Evangelio recibido es aquel que nos dieron cuando alguien nos contactó con la Biblia, cuando alguien nos evangelizó. Como decía hace 8 días atrás, nos pudo haber evangelizado alguien de parte de los mormones, de parte de los testigos de Jehová, de parte de los unitarios, de parte de los trinitarios, de parte de los católicos, etcétera, etcétera. Y cada quien de pronto cree que esa doctrina que se nos dio inicialmente es a lo que se refiere este texto que vamos a leer. Es un texto amplio, del 6 al 9, pero podemos leer solamente 8 y 9, estos dos versos, 8 y 9, Gálatas 1, 8 y 9, dice así, la palabra del Señor dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Esto es bien serio. Y el 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, queremos, Señor, estudiar tu palabra, seguir profundizando en ella, para que en nuestro corazón haya seguridad, haya paz, haya tranquilidad por tu palabra, porque quien conoce la verdad tiene seguridad en ella. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este pueblo, este rebaño, y también a las personas que están más allá de estas lentes, donde quiera que se encuentren. Padre, bendíceles en gran manera, bendícenos a todos, y que tu palabra traiga riqueza, luz, conocimiento de la verdad, Señor, a todo nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, el Señor, oramos y te damos gracias por tu fidelidad. Amén y amén. Tomen sus sillas, estén cómodos. Volviendo un poco a este texto, entonces dice: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y hermanos, cuando uno conoce toda la Biblia y cuando uno tiene una mente clara, una mente ubicada en lo correcto, pues entiende que el evangelio recibido no es el que nos dieron cuando alguien nos contactó con la palabra, sino el evangelio recibido es el contenido en la Biblia, el que está ahí escrito. Ese es el evangelio recibido de parte de Dios, o dado de parte de Dios a los seres humanos, a los hombres. No es otro, es este, al cual no se le puede ni añadir ni quitar absolutamente nada, como dice también el texto allí en la parte final de la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 22, 18, 19. Si alguien le añade, ¿por qué no me colocan ese texto ahí en la pantalla, por favor, hermanos? De Apocalipsis 22. Y además la Biblia termina con una palabra, la palabra amén. Termina Apocalipsis, colóqueme el último del 21 de este texto, como para mirar la palabra amén, que es muy importante saber. Mire, cuando yo me convertí, yo escuchaba que todo el mundo decía amén cuando se saludaban, o que algo decían, el otro decía amén, pero así que porque sí, que decir amén, no. Yo pregunté, bueno, ¿por qué razón se dice amén? Yo le pregunté a un hermano: ¿por qué ustedes dicen amén cuando dice que el Señor lo bendiga y que amén? Porque así como los loros, no, eso es con entendimiento del porqué de las cosas. Y la Biblia termina con ese amén. Esa palabra amén quiere decir, ¿qué quiere decir? Así sea. Estoy de acuerdo, así sea. Les he dicho muchas veces, como cuando el alcalde echa su rúbrica y aprueba lo que el consejo
deliberó allí y aprobó también, entonces el alcalde aprueba. Y es el Poder Ejecutivo y ordena que se haga eso que aprobó el Consejo, si es así en el municipio. Y allí le ordena a la secretaria que coloquen la cartelera y ahí dice un texto: publíquese, léase y cúmplase. Con este amén el Señor está diciendo así sea. O sea, como que le dice al hombre acerca de la palabra de Él: publíquese, léase y cúmplase, sea todo esto. Amén. Que así sea como está en la Biblia, no de otra manera. Y en los versos 18 y 19 de este mismo pasaje dice, como sigue, como corriendo, pero nos toca. Dice, el Señor es quien viene hablando. Si usted lee el verso 16, dice, yo Jesús, y sigue hablando en el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, bueno, del Apocalipsis y de toda la Biblia. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si se inventa una doctrina o trata de enseñar una doctrina que no tiene asiento en la Biblia, que no tiene base en la Biblia, que no está soportándose sobre la Escritura de una manera legal, pues eso es añadirle, y no se debe hacer eso. En el 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto no le puede ni añadir ni quitar nada. Así no me guste algo a mí, porque es que la palabra confronta al hombre en su pecado, y que nos confronte Dios y que nos confronte alguien en nuestros errores, en nuestros hierros, en nuestro pecado, pues eso no nos gusta. Y así no me guste algo, no puedo yo cambiar eso. Amén. Es la palabra de Dios. Y por ejemplo, si leemos allí en Deuteronomio 4:2, creo que dice que se haga en conformidad. Coloquen ese texto ahí, hermano, rápido, si se puede. Deuteronomio. Es importante que miremos estos textos que son como base para que sepamos y entendamos que no se debe alterar la palabra de Dios por ningún motivo. Porque hay gente que a veces, sabiendo la verdad, hasta líderes de iglesias, dándose cuenta de la verdad, pero por temor a los hombres, a los líderes eclesiales, ahí están con esa situación de engaño, o a veces por no querer someterse a la palabra y corregirse en algún pecado, pues amañan la palabra y la tuercen. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Miren, ni añadir ni quitar, es tal como está ahí. Y el evangelio recibido, repito, es todo este contenido, la buena noticia de Dios para los hombres de salvación, es lo que contiene la Biblia. Eso no se puede alterar por ninguna razón, por ningún motivo. Y hoy quiero tratar de este asunto de la apostasía, que miremos antes de ahondar en algunos temas, algunos textos que han sido forzados, de tantos textos que han sido tergiversados y forzados precisamente para hacerlos decir lo que ellos no declaran, lo que ellos no dicen, y así acomodar la Biblia a un pensamiento humano, a una doctrina de hombres. Y no puede ser así. La Biblia no se puede forzar. Una de las normas de la hermenéutica es que yo no puedo forzar la Biblia y hacerla decir lo que a mí me parece, porque no es de interpretación humana, no. Hay normas universales de la hermenéutica que prohíben hacer eso a cualquier texto, no solamente de la Biblia, los textos de la literatura de los seres humanos. Ahí está el asunto, no se puede torcer eso. Entonces, vamos a mirar algunos textos que han sido tergiversados para
hacer coincidir la Biblia a ciertas doctrinas inventadas por los hombres. Una de las doctrinas que se inventó el dispensacionalismo. Yo les recomiendo que sean muy estudiosos. Yo he encontrado personas de 20 años de convertidas, le pregunté una vez, ¿usted ya leyó? ¿Cuántas veces leyó la Biblia ya toda? Dijo, no, pues yo no la he leído toda, yo apenas cuando voy a culto y lo que predica el pastor. Dije, no, pero así sí grave, porque cualquiera viene y predica una mentira y usted la cree. No, así no es. Uno debe conocer uno toda la palabra del Señor. Y toda predicación que usted escuche por la radio, por la televisión o un escrito en un libro, debe usted someterlo a esa crítica constructiva a la luz de la palabra, si es o no es. Yo a veces digo, mire ese pastor lo que está diciendo, eso no es así porque está chocando con la misma Biblia, porque uno conoce toda la palabra del Señor. Entonces, hay un texto de la primera carta a los Tesalonicenses del capítulo 1, que es muy conocido para hacer decir que la última parte, no la iglesia, como les decía hace 8 días, la iglesia en el más alto porcentaje ya está en el paraíso, porque es el lugar de los salvos, y el infierno es el lugar de los condenados. Eso está claro, Cristo lo enseñó. Bien. Entonces, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 10, es uno de los textos que se usan para apoyar la idea que la última parte de la iglesia, no la iglesia, sino la última parte, los que estamos actualmente, no sé si vayamos a ir vivos hasta que Cristo venga o nos moriremos antes por alguna razón, bien sea de muerte natural o muerte violenta, como sea, no sabemos si quedamos hasta allá o no. La Biblia dice, los que quedemos seremos arrebatados juntamente con los que resucitan para recibir al Señor. Eso es muy cierto, el arrebatamiento es muy cierto, la resurrección de todos los salvos es muy cierto, amén. Pero se han usado ciertos textos para torcer lo que la Biblia realmente dice. Dice el verso 10 de la siguiente manera: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y han usado este texto y han usado el asunto de la ira para decir que la iglesia no pasará por tribulación o prueba. Pero es que no podemos confundir, como yo uso un proverbio popular, no podemos confundir la crema con la pomada. No podemos confundir la ira de Dios con la tribulación o con las pruebas, que es una situación totalmente distinta. Ahora, una de las normas de la hermenéutica es que la Biblia misma interpreta la Biblia misma debe interpretar la Biblia, o sea, Dios mismo con un texto interpreta otro texto, bien sea que esté contiguo ahí o en otro libro, en otra parte, pero porque la Biblia tiene muchos temas y cada uno de los temas está tratado en muchas partes de la Biblia y debemos entonces juntar cada texto que compone ese tema, este texto, que componen un mismo tema, así estén, y como están regados por toda la Biblia, se juntan, y al uno observar y leer y mirar y analizar todos estos textos que hablan de un mismo tema, pues saldrá una sola línea doctrinal, porque un texto no puede chocar con el otro. Entonces, ¿cómo vamos? Entonces, la Biblia interpreta la Biblia. Entonces, este texto se ha usado para decir que la iglesia, la última parte de la iglesia, no pasará por tribulación, la tribulación final. Que no, porque aquí dice que nos libra de la ira venidera. Pero por la misma palabra tenemos que investigar qué quiere decir ira. ¿Qué exactamente es la ira de Dios? Y vamos a mirar que la ira de Dios no es tribulación, la ira de Dios
es la condenación del alma. Juan, Evangelio, capítulo 3, verso 36. Abra su Biblia allí, porque es que la Biblia no puede chocarse consigo misma. Y Dios no tiene contradicción en sus conceptos, en sus declaraciones, porque si Dios se contradice a sí mismo, entonces ¿qué clase de Dios tenemos? Que si, como les decía hace unos 8 días, de un tema dice aquí una cosa y del mismo tema dice que es lo contrario a lo que dijo aquí, entonces ¿qué clase de Dios tendríamos? No, Dios es santo, perfecto, y Él no se contradice, Él sabe todo. Mire, Juan, no, 3, hermano, dije 3, excúseme que no me hice entender. Evangelio de San Juan 3, no 13, sino 3. Ahí está. Mire lo que dice este texto, lo que dice el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no puede estar chocando en sus declaraciones que son desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice, el que cree en el Hijo, en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna, salvación del alma. Lo que quiere decir esto. Pero el que rehúsa creer en el Señor Jesucristo no verá la vida, no tendrá salvación, no tendrá vida eterna con Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, la condenación, la ira de Dios es la condenación. Mire, claramente este texto es lo que declara. Eso no sé qué está pasando con esto por aquí. Bueno, me dicen que coge el otro, pero no tiene por qué sonar esto así. Como si hubiese otro micrófono en el cable por aquí. Excúseme. Bueno, esperemos que este aparato funcione bien. Entonces, la ira de Dios es la condenación según este texto. Porque el que rehúsa creer en Jesucristo está en la ira de Dios, que es la condenación. Ahora, no solamente nos vamos a quedar con este texto, vamos a mirar otros textos que nos muestran este asunto de la ira de Dios. En Romanos capítulo 5, carta que escribiera el apóstol Pablo a los romanos, la iglesia que estaba allí en Roma, en aquel tiempo, capítulo 5, dice de los versos 8 por lo menos hasta el 10 podemos usar. No sé si están viendo ahí, ¿sí alcanzan a ver desde allá? Bueno, yo pues estoy acá cerca, ustedes están en una distancia bien considerable. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros los seres humanos, en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, perdidos, Cristo murió por nosotros. Él es nuestro reemplazo, quien pagó por nuestro pecado. Cuando creemos en Él se hace efectiva la obra redentora que Él realizó por el ser humano. El 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, es decir, declarados limpios, justos, santos, sin serlo, pero es así, porque si Cristo pagó por nosotros, por nuestra maldad, pues ya no debemos nada. Y Dios así lo ha determinado, así ha dicho que es. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, de la condenación. Mire, aquí esto es muy claro. No podemos confundir ira con tribulación física, porque si esto fuera así, quien nos libra de la ira venidera, entonces este texto sería falso, porque el escritor de este texto le quitaron la cabeza, le dieron vara muchas veces, palo, piedra. En Listra lo apedrearon a Pablo, el escritor de este texto que nos libra de la ira. Entonces él mismo estaría diciendo mentiras si fuese tribulación física. Si a eso se refería el apóstol Pablo, entonces eso es mentiras, porque no ve que lo mataron, le quitaron la cabeza, y a todos los apóstoles los mataron. Entonces Dios les falló porque no los libró de la ira, si es que se refiere el texto a tribulación física. Pero no, se está refiriendo es a la condenación eterna, el asunto de la ira. Porque ¿cómo?
Entonces, ese texto, a Jesucristo quien nos libra de la ira venidera. Y entonces eso fue una mentira, porque a todos los apóstoles los mataron, exceptando a Juan, pues que también lo echaron a una caldera hirviendo con aceite, en aceite, y no se cocinó, y lo mandaron luego prisionero a la isla de Patmos, allí en el Adriático, ahí en la costa occidental de Turquía. Entonces, y de ahí para Policarpo y tantos, y toda la iglesia durante todos los tiempos han sido matados, perseguidos, bueno, encarcelados, apaleados. Entonces, eso es mentira. Entonces, no es mentira. Nos libra el Señor de la condenación venidera, amén, no de las palizas o lo que sea. Sigamos leyendo otros textos acerca de esto de la ira. En Apocalipsis capítulo 14, allí se muestra que la ira es para los que se condenan, claramente, porque la Biblia interpreta la Biblia. Pero nos torcieron estos textos para engañar a la gente, el famoso dispensacionalismo que nació, repito, con los famosos sueños de Margaret MacDonald. Yo no sé si usted fue a internet o si tiene alguna biblioteca bien cerca por ahí, vaya y busque historia de la iglesia. ¿Cuándo nace la doctrina del descorrer del velo? ¿Cuándo nace esa doctrina de que Cristo viene 2 veces? ¿Cuándo nace eso? ¿De dónde apareció eso? Averigüe si Juan Wesley predicó que Cristo venía 2 veces, o si Carlos Spurgeon predicó que Cristo venía 2 veces, o si Lutero predicó que Cristo venía 2 veces, o si Calvino, o si Pablo, o si Policarpo predicó eso. No, eso nació desde hace 190 años atrás, con los sueños de Margaret MacDonald. Y en 1830 nació eso. Y se extendió esa doctrina allí a Europa con John Nelson Darby, y luego con Cyrus Ingerson Scofield en Norteamérica, y eso se extendió al mundo. El famoso descorrer del velo. Ellos dicen que esa doctrina no se la dio el Señor a los apóstoles, sino que hasta 18 siglos después la reveló a la iglesia de este tiempo. Entonces el mismo Espíritu Santo estaría violando este texto si algunos predican otro evangelio, sea maldito. ¿Y cómo va a ser que Dios mismo nos va a traer otra doctrina distinta a la que le dio a los apóstoles, a la que está consignada en la Biblia? Dios mismo estaría pues violando su propia palabra. Si fue el Espíritu Santo el que vino con ese cuento a través de Margaret MacDonald. No fue el Espíritu Santo, fue un espíritu de error, un engaño. Porque ¿cómo Dios mismo va a violar su palabra y traer otra doctrina distinta? Es que hay que mirar la historia, porque como dice aquella frase, el que no conoce la historia está quizá obligado a repetirla, a los mismos errores. Uno tiene que conocer cómo fue el asunto. Entonces, Apocalipsis 14, por lo menos el verso 9 en adelante, hasta el 13, podemos leer, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, continúe el otro texto, él también beberá del vino de la ira de Dios, que es la condenación, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mire que la ira de Dios es la condenación. ¿Cómo vamos a confundir ira de Dios con que le den palo a uno por ser cristiano? Y tú, entonces, no, que le den piedra por ser cristiano. Si mismo Cristo dijo: por mi causa os matarán, os perseguirán, por mi causa, como si a él mismo lo mataron, ¿cómo? Y a los apóstoles, eso sería una contradicción a la doctrina del mismo Cristo. Mire, entonces la ira de Dios es para los que se condenan, y el humo de esos
El humo de su tormento sube, de los condenados, de la ira de Dios, sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie quien reciba la marca de su nombre. Los condenados, aquí en este caso, sigamos leyendo el 12. Mire ahora los cristianos ahí. Vamos a ver más luego, porque se inventaron que dice que del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante nunca más se menciona la iglesia de Cristo. Si en muchas partes encontramos en Tesalonicenses, en las cartas apostólicas, que el apóstol no dice iglesia, dice vosotros los santos, vosotros los escogidos, vosotros. Y por el hecho que no diga iglesia no quiere decir que esos santos no sean la iglesia de Cristo. Hombre, hay que tener uno la mente bien puesta. Aquí está la paciencia de los santos. Mira, a estas alturas en el capítulo 14 andan por ahí los santos vivos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia se necesita, por la paciencia la capacidad de resistir, de no alterarse aunque lo vayan a matar, de no alterarse si lo persiguen, la capacidad de soportar la prueba precisamente. Mire lo que sí, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, pues muertos violentamente por el sistema del anticristo, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, salvos, gente, dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, no, hasta ahí. Ese es otro tema que vamos a mirar después. Entonces, mire que la ira de Dios es la condenación, no es prueba, no es dificultad. Este es uno, entonces, primera de Tesalonicenses 1:10 se lo cita. Mire, el Señor Jesucristo nos va a librar de la tribulación. No, y citan ese texto torciéndolo, forzándolo a hacerlo decir lo que el texto realmente no dice. Otro texto que lo forzan también, y mire, Dios no nos ha puesto para ira. Y nomás sacan un pedacito del texto, pero no leen en conjunto el texto completo o el contexto de ese pedacito que toman. Miremoslo, ahí mismo en la primera carta a los tesalonicenses. Ahora, el engaño precisamente es para hacer que yo me pongo a pensar, la iglesia evangélica en el mundo está sobre la tierra, que no tiene en su mente claridad al respecto de que vamos a ir hasta Armagedón, porque Cristo dijo: dejar crecer lo uno y lo otro hasta la siega, que vamos a mirar eso más adelante. O sea, juntos grupos hasta allá. El que no tenga claro eso en su mente, cuando se den cuenta que realmente era un engaño, que Cristo iba a venir 7 años antes, excúsenme la redundancia, que iba a venir 7 años antes de venir, porque es que Cristo no viene antes de Apocalipsis 19. ¿Dónde la Biblia registra que Cristo viene antes de ese hecho? Lo que de Cristo se diga en respecto a su venida de Apocalipsis 19 y hacia atrás, todo es enseñando qué va a pasar cuando Cristo venga. Nunca que viene, Mateo 24 ahí no viene, primera de Tesalonicenses no viene, se enseña qué es lo que va a suceder, pero ahí no viene Cristo. Cristo viene allá cuando Juan dice que lo ve venir en un caballo blanco, ahí es que viene. Entonces, ¿cómo? Todo esto es muy claro, tenemos que, mire, en la primera, mirando esto lo de la ira, porque sigamos, primera de Tesalonicenses, ese texto del 4:13 en adelante. Ahora, otra cosa, los que quizá no sé si lo dije en el primer culto hace 8 días atrás, todos estos textos, la mayoría, los han puesto con un propósito, yo digo, malicioso, dañino, nocivo. No todos, porque algunos títulos coinciden con el contenido del texto, pero otros títulos es con el propósito de cortar el mensaje completo y hacer decir los dos pedazos cosas que el texto en su conjunto no dice. O sea que eso se llama descontextualizar la palabra, la Biblia. Esto es un crimen hermenéutico, no se debe hacer eso, pero la trozaron como les pareció.
para hacerla a que la Biblia se ajuste a las ideas del dispensacionalismo. Bueno, aquí tenemos del verso 13 en adelante, corriendo, del 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. De ahí es donde dicen que ahí están confirmados los sueños de Margaret MacDonald, que Cristo viene hasta las nubes, que no toca la tierra, que es en secreto, que es invisiblemente, que Cristo recibe la iglesia y se la lleva por allá, para más allá de la última galaxia. Y esto es, como he dicho, escatología, ficción. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto siendo salvos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los condenados. Todos los muertos salvos están en el paraíso con la mente clara. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también no dice llevará, porque así es que se lee, llevará a Dios con Jesús. Cristo no viene a llevar a nadie. Traerá para el arrebatamiento Dios con Jesús. Pues ¿a quiénes va a traer? Pues a toda la iglesia que está en el paraíso, desde Abel para acá hasta el último que se muera siendo salvo físicamente, que se separe del cuerpo. ¿Para dónde va el paraíso? Los va a traer a todos, no va a dejar allá a nadie para la resurrección. Pero el cuento que se inventaron hoy, que Cristo nomás va a traer los del Nuevo Testamento, porque esa dice que es la novia de Cristo, o sea que Abraham se va a quedar aguantando hambre 7 años más allá, que no lo va a llevar el Señor a su amigo a las bodas, ni no va oiga, eso es una cosa bien espantosa, que los del Antiguo Testamento no hacen parte de la iglesia de Cristo, es otra doctrina. Que eso no, y que Dios desechó a los hebreos y que para afuera, y que oiga, y hasta se atrevieron a decir: sí, Dios los desechó por haber matado a Jesús, que los judíos mataron a Jesús. Mentiras, lo mataron fue los gentiles, los soldados romanos. Los autores intelectuales, por decir así, sí fueron los hebreos, los judíos, pero los autores materiales fueron los soldados romanos, los que lo crucificaron, lo mataron. Entonces, eso es una calumnia decir que los judíos mataron a Jesús. Eso no es así, pero así se inventaron todo eso. Y mire, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Sigue el otro texto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no hasta 7 años antes de que Él venga, que se inventaron eso, que Cristo viene 2 veces. No, Cristo no viene sino una sola vez. Cuando uno estudia la sintaxis, la cuestión gramatical de si está en plural o en singular una declaración, nunca en la Biblia yo encuentro que diga venidas de Cristo, manifestaciones de Cristo. Si dijera en plural, vale que viene por lo menos 2 veces, o 3 o 4, pero siempre dice venida, una, manifestación, una. Eso es muy claro. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Apocalipsis 19, no precederemos a los que durmieron. Sigan, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la final trompeta, que es la séptima, cuando Cristo viene, dice: descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El dispensacionalismo inventó que los muertos en Cristo es desde el Gólgota hasta el día del famoso rapto secreto y invisible que se inventaron, que ese pedacito de salvos es la novia de Cristo, que esos son los muertos en Cristo, que Abraham no murió en Cristo, ni Daniel, ni Abel. La Biblia dice que Cristo fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo? ¿O será que Abraham murió en el diablo? O el hombre muere en el diablo para condenarse en la incredulidad en Dios, o muere en Dios, muere en Cristo porque Él es el Salvador de todos los hombres. ¿O será que solamente Cristo es el Salvador de los del Nuevo Testamento? No, la Biblia dice que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres salvos y mujeres, por supuesto, genérico, hombres. Entonces, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitan con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hace 8 días miramos en el segundo culto que Cristo dijo: salid a recibirle, ahí viene el esposo.
Cristo enseñó que la iglesia resucitada lo recibiríamos a Él. Después miramos eso. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí para abajo viene el texto que torcieron. Dice, el otro texto, el 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Continúe, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Y sabe qué dicen de ese texto de ladrón en la noche? Si ve que ahí dice que viene como ladrón en la noche, y dicen, Cristo no se ve, es en secreto y invisiblemente. Cuando la Biblia dice, todo ojo le verá. Cuando los ángeles dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Cómo vamos a torcer la Biblia? Pero ellos inventaron, dice que ahora viene en secreto y invisible. A los testigos de Jehová, si han estudiado la doctrina de los testigos de Jehová, que dice que vino en 1914 invisible, y dice que está gobernando de ahí para acá invisiblemente y en secreto. Lean todo eso y verá que es un poco de bobadas, hombre, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Lo que se refiere con este texto es que no se sabe el día ni la hora. Si uno lee el contexto de esa frase de Jesús en Mateo 24, dice, porque nadie sabe ni el día ni la hora. No es el día ni la hora, eso no quiere decir invisible, no quiere decir en secreto. Como yo he dicho, los ladrones se ven, quedan registrados en las cámaras y se caen por allá de los techos cuando se les rompe la teja y hasta se matan abajo. Pero que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero la iglesia no va a ser sorprendida, porque sabemos la verdad. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Sí ve que esta iglesia está ahí, según el texto? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. No vamos a ser sorprendidos, porque sabemos la verdad. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No, pues conocemos la verdad de Dios, la palabra. Sigamos leyendo. Por tanto, no durmamos como todos los inconversos. Mire, la gente está por esta avenida, eso es así. Pasan por miles. Todos los días pensando es en su fornicación, en su marihuana, en su bazuco, en su atraco, en su porquería, en su idolatría, en su maldad, en sus trabajos, en sus cosas, en sus placeres, pero totalmente ajenos de que la espada de Dios está por caer sobre este planeta Tierra. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Continúe en el 8. Pero nosotros que somos del día, o sea, de la luz, de la verdad, del conocimiento bíblico, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Déjelo ahí quieto, hermano, deje este texto quieto. ¿A qué salvación se estará refiriendo aquí? ¿De que no nos van a dar palos ni nos van a volar la cabeza en algún momento? ¿O de salvación del alma? ¿De qué entiende usted esto? Pues eso se sobreentiende que viene hablando de la salvación del alma. Porque ¿cuál otra salvación va a ser? Mire, con la esperanza de salvación como yelmo. Yelmo es casco, conocimiento. Tenemos ese conocimiento de la salvación de nuestra alma. Sigamos y que, mire, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no vamos a pasar por la tribulación? Ese texto lo tuercen. Cuando el contexto anterior viene hablando de la salvación del alma, pues no nos ha puesto Dios para condenación, es lo que dice aquí. Pues claro que no nos ha puesto Dios, porque si no, entonces ¿para qué creemos en Cristo? ¿Para qué Dios nos ha redimido? Pues no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, mire, del alma. Pero ellos este pedacito lo toman. Sí, hermanos, que Dios no nos ha puesto para pasar. No, la iglesia no pasa por la tribulación. Nos escapamos 7 años antes y nos vamos para más allá de la última galaxia. Hombre, eso es forzar la Biblia a hacerla decir lo que no dice. Excusen la redundancia. ¿Cómo? Mire, esto se refiere a la salvación del alma. Ahora, si Pablo hubiese estado refiriendo que la ira es que no le dieran palo y le dieron, que no le dieran piedra y le dieron piedra,
que no lo encarcelaran y lo metieron a la cárcel, que no lo mataran y lo mataron. Entonces esa declaración del Espíritu Santo es falsa. Entonces sí, ahora sigue hablando más adelante que somos salvos tanto los que estamos vivos en cuerpo y los que han muerto. Seremos salvos de la ira, porque dice, sea que vivamos o que muramos, somos salvos de la ira. Y entonces, ¿cómo van a ser salvos si es que se refiere este texto a la ira? De ira se refiere a tribulación física. ¿Cómo van a ser salvos de la tribulación física los que ya no tienen cuerpo, los que ya se murieron? ¿Cómo van a ser librados de que no les quiten la cabeza si ya no tienen cabeza física? Si es que se refiere este texto que dice ira a tribulación física. No, Señor, porque miren el contexto todo, porque no nos ha puesto Dios para ira, o sea, para ser condenados, sino para alcanzar pues la salvación del alma por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo el texto que dice, quien murió por nosotros todos, para que ya sea que estemos vivos, velemos. Velemos se refiere a que estemos en el cuerpo vivo, o que durmamos, o que ya no tengamos cuerpo físico, vivamos juntamente con Él. ¿Y cómo van a ser librados de la tribulación? ¿Qué pasó? No, déjenmelo ahí, el 10. ¿Cómo van a ser librados de la tribulación física los que ya no tienen cuerpo? Si es que se refiere ese texto cuando dice ira a tribulación física. No, señores, eso es un forzamiento a la Biblia para hacerla decir lo que ella no declara. Y el que no conoce hermenéutica, pues le mete en el cuento. Y ya, sí, mire, nos vamos a volar para más allá de las estrellas, más allá del sol, dicen algunos. Ese cántico, más allá del sol, eso es una herejía. Por eso lo sacamos nosotros aquí que parece muy bonito y muy halagüeño, ¿cierto? Pero eso es una herejía. Eso lo compuso un despistado dispensacionalista que creyó todo el cuento. No, y que la palabra es clara. Hasta aquí van entendiendo cómo es el asunto. Bueno, el asunto de la ira entonces es la condenación que será para el que no crea en Cristo, se pierda. Pero otra cosa que vamos a mirar, hombre, Dios no prueba a los inconversos. Sobre ellos cae la ira de Dios. Dios prueba es a sus santos, a los creyentes, a los cristianos. En el Antiguo Testamento dice que les hizo tener hambre y sed para ver qué había en su corazón, a ver si lo amaban o no lo amaban. Y en el Nuevo Testamento miremos otro texto torcido, el de Filadelfia, el del mensaje a Filadelfia 3:10, y confunden la tribulación. O sea, ellos ahí acomodan la tribulación, miren, que vivió la iglesia de la posreforma, de la reforma y la posreforma, y lo aplican ese texto. Si ve que no vamos a pasar por la tribulación, pues ese texto se refiere a tribulación, sí, correcto. Pero ese texto es la palabra dirigida a la iglesia de Filadelfia. En unos días vamos a utilizar esto como tablero, vamos a ponerle una pintura especial, porque a mí me gusta enseñar la Biblia hasta con gráficas, que es muy didáctico el asunto. Capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 10. ¿Listos? El orden cronológico, en este caso es un asunto, ya iba a tomar yo aquí para hacer aquí, no, el orden cronológico que encontramos ahí desde Éfeso hasta la Odisea es así. Cada una de esas iglesias representó también, podemos decir teológicamente, periodos del pueblo cristiano en estos 2000 años. Se dice que Éfeso representó la iglesia del tiempo apostólico, por lo menos hasta el 100. La que sigue del 100 por lo allá hasta el 300. Esmirna, una iglesia muy perseguida, muy quebrantada.
y así. Y Filadelfia es la iglesia de la Reforma que vino con Lutero, con Calvino, con Zwinglio, con Savonarola antes de ellos allí en España. Todo esto, la Reforma, ese tiempo de la Reforma por lo menos alcanzó hasta el 1960, donde fue una iglesia misionera, una iglesia que, mire, de la nación más grande y más importante salieron jóvenes que se preparaban. Los jóvenes americanos tenían en su mente ir a evangelizar al mundo, porque Norteamérica era una nación, refiriéndome a los Estados Unidos, cristiana. Allá, decir mentiras, tenía cárcel allá, pero hoy se han hecho más corruptos casi que los latinos. Se les llevó de aquí para allá, tremenda cosa, oiga. Y entonces, en la década del 1960 se quitó la Biblia de las escuelas públicas en Norteamérica, de los colegios, de las universidades. ¿Quién lo hizo? John F. Kennedy, presidente católico. Junto con el otro presidente católico es el actual presidente de Estados Unidos. Los demás todos han sido de corte cristiano, bíblico. No buenos cristianos, pero por lo menos han tenido eso. Pero Kennedy quitó la Biblia, y al quitar la Biblia se le quitó el muro de contención a la juventud americana y se metió, y nació Hollywood también en esos días. Y nació la cuestión de la pornografía, de la violencia en las películas, de toda esa cosa y nació el hipismo en Estados Unidos en la década del 60. Y ahí comenzaron a ir por el mundo con una maleta al hombro y un poco de vagos, por aquí, por las carreteras, por los hippies, y todos mechudos y todo, nació todo eso. Se acabó el cristianismo en cierta manera. Los templos antes del 60 eran llenos de gente cristiana, avivamiento, que había sanidades, milagros, pero cuando quitaron la Biblia, que comenzaron a cerrar los templos. Hoy los templos que fueron tan llenos de gente están hoy llenos de telaraña y polvo. En Norteamérica, las sillas apoltronadas, le colocaron aire acondicionado y le apoltronado, todo eso se llenó de la iglesia de tanta comodidad que se murieron. Y nació todo eso, y hasta por ahí llegó Filadelfia. Y luego viene la Odisea, cuando la iglesia evangélica sale con otra doctrina, la doctrina del crecimiento económico. ¿Cómo es que lo llamamos? De la prosperidad. Y viene las megacongregaciones y viene los megatemplos. Hoy hay unos templos que son de cristal, unas cosas, unas construcciones que eso es algo, supera a las construcciones católicas en Norteamérica y en otras partes del mundo. Los pastores, yo leí aquel día una crónica, hay pastores que usan una camisa que vale $300. Póngale cómo está el dólar ahorita, una camisa, $300. Hay pastores que tienen 2 y 3 aviones privados, pastores que tienen 10 casas, tienen muchas cosas, tienen lanchas de alto costo, tienen barcos, tienen, oiga, en lugar de colocar por allá un local para predicar a Cristo, en lugar de predicar la palabra, utilizar todo eso, se han llenado. Lo que dice la Odisea. La Odisea es la iglesia que enfrentará la última parte de la tribulación, es la iglesia del arrebatamiento, es la iglesia de la venida de Cristo, pero al dispensacionalismo no le cuadra eso, que sea la última. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Corrieron la Odisea para atrás y echaron Filadelfia de últimas, que dice que Filadelfia es la iglesia del arrebatamiento. Oiga, mire cómo son tan sagaces. No, que Filadelfia es la iglesia de la venida de Cristo. No, la iglesia de Filadelfia fue por lo menos hasta el 60, digo yo, desde Lutero del 1550 para acá, todo ese tiempo de la evangelización del mundo, que fue perseguida esa iglesia y metida a la cárcel, matados esos hermanos, pero no negaron la palabra de Dios, pasaron la prueba, no se rajaron en el examen que el Señor les hizo. Esa gente, usted lee toda la historia allá en la China de los misioneros, a la India de los misioneros, aquí a América, mire, por aquí en el Ecuador,
una tribu se comieron unos misioneros con los caníbales y por aquí tanta cosa, pero esa gente les importaba era predicar a Cristo, dar a conocer el evangelio, no les importaba si se los comían, si los mataban, les importaba era llevar el mensaje de salvación. Entonces desde antes del 60 salían jóvenes al mundo a evangelizarlo, después del 60 salieron fue a corromper la tierra con marihuana y bazuco y todo eso, y que los hongos y que por allí vienen los americanos al río de la miel aquí a chupar hongos con panela, a ponerse locos, y de Europa vienen también. Oiga, uno se pone a mirar todo eso y dije, uy, qué cosa. Bueno, entonces leamos este texto que corresponde al tiempo de Filadelfia, que ya les dije que es el periodo que va desde Lutero, de la Reforma y la posreforma. Mire, del verso 7 en adelante del capítulo 3, colocámoslo ahí, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, pero ahora también le colocaron un título ahí arriba, mensaje a la iglesia de Filadelfia. Con ese título le trasladan en la mente al que lee que el mensaje fue enviado por el Señor para la iglesia, y no fue esos 7 mensajes enviados a la iglesia, fue a los pastores. Escribe al pastor, mira, al ángel, no a la iglesia, pero no lo torcieron. Es mensaje a la iglesia de tal, a la iglesia de tal. Eso no dice la Biblia. Eso se lo pusieron con el título, pero ese título no lo escribió ni Juan ni el Espíritu Santo tampoco. Esos títulos, ojo con los títulos. Ahí no dice mensaje a la iglesia, dice mensaje al pastor de Filadelfia, a los predicadores. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Con Lutero se comenzó de nuevo la evangelización del mundo, y cierra y ninguno abre. El 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Ellos dicen que es la del arrebatamiento. Sube acá, del capítulo 4, oiga, como la mañana palabra. Delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, imagínense, a Lutero lo persiguieron a muerte. Si no es porque el gobernante allí de Alemania lo esconde y lo matan. Le ayudaron y bueno, a otros sí lo mataron. Mire, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esa gente se mantuvo. Después de la reforma y hasta por lo menos al 1960 se mantuvieron en la palabra. Aquí usted lea la historia de la iglesia en Colombia, como entró por Barranquilla, como allá mataron a predicadores, y como allí en el norte de Santander y en Bucaramanga quemaron templos y mataron evangélicos, y como no los dejaban enterrar en el cementerio católico, le tocaba en otro cementerio, el cementerio de los cristianos, y piedra las capillas, pero los hermanos ahí, y los mataban y los quemaron, pero ahí, fieles a Cristo, pasaron la prueba, no se rajaron. Sigamos leyendo. El que tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, que se dicen ser cristianos también, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vino prueba para esa iglesia en toda la tierra durante este periodo, pero no se rajaron. Por el Espíritu Dios los guardó de rajarse, de negarlo a Él, de negar la palabra, para probar a los que moran sobre la tierra. Y el Señor prueba es a los creyentes, no a los impíos. Miremoslo con la Biblia ahí a ver, hace 8 días no creo que yo les dije, Jeremías 20:12. Salmos 11:5, vea, Jehová de los ejércitos que pruebas a los justos. ¿Para quién es la prueba? ¿Para los impíos o para los justos?
El Señor prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Bueno, Salmo 11:5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. La ira está sobre ellos, pero el Señor prueba a los justos. Claro que, ahora, ellos dicen, como no les cuadra esto, que el Señor libró de que lo negaran, de que negaran la palabra a la iglesia de ese periodo que corresponde a lo de Filadelfia. No, eso nos sirve para, echemos la Odisea para atrás y Filadelfia, echémosla de última, que esa sea la iglesia del rapto, para decir que la última parte de la iglesia no pasará por la tribulación. Cuento más reforzado. O sea que a Cristo le quedó mal ubicada la Odisea de últimas. ¿Se equivocó el Señor? No, la Odisea es la iglesia llena de dinero hoy día, lleno de apostasía, lleno de engaños, ciegos que no entienden la Biblia y están engañando al pueblo. Leámosle de la Odisea ahí un poquitico. Mire, escribe al liderazgo religioso, al pastor, no es a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia, que es los pastores que cuidan de los rebaños. Y aquí el amén, a la última parte. Ahora, ¿cómo le dice el Señor en el versículo 11 a la iglesia anterior del periodo anterior? Aquí yo vengo pronto. Y pronto no es que ya está ahí en la puerta. Pronto puede ser en un mes, 6 meses, un año. Yo voy a ir pronto a su casa, hermano, pero eso quiere decir que puede ser un mes, 2 meses. Pero que ya está timbrando ahí, golpeando, es porque llegó. A la de la Odisea sí le dice que está a la puerta y que está llamando, que está ahí con el aparato ese que colocan ahí, esa argolla de timbrar, de tocar. Antes no había timbre, era con una cosa ahí, estoy a la puerta y llamo, y llamando. Cristo está a la puerta, pero ahorita de su venida. Así, mire, a la iglesia de Filadelfia, aquí yo vengo pronto. Él le dice a la anterior, al tiempo de la Filadelfia, pues todavía no viene Cristo. Pero a la última, no le dice pronto, estoy a la puerta. Y llamando, timbrando, como si el Señor estuviera allá abajo en el timbre ese tocando. Miremos, ahora sí, el 3:14. Es que tenemos que analizar el lenguaje que Jesús usa. Mire, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, y eso es la última partecita, el amén. El testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. 13. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hoy día la iglesia evangélica general sobre la tierra está en una tibieza. Dios nos libre a nosotros, están en esa muerte espiritual, hermanos. No, pero la iglesia evangélica va a los templos como a un show, a mirar allá una orquesta y a varias orquestas y a una competencia. Hoy hacen competencias de orquestas y por aquí le colocan humo y eso sale humo por todas partes, que eso es tipo de las discotecas, toda esta cosa es tipo del infierno, el humo de las discotecas tipo del infierno, pero eso lo introdujeron a los templos, humo también, tipo del infierno, toda esa cosa. Oiga, y está así, mire la descripción. He aquí el amén, el testigo fiel dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando uno toma agua tibia, casi siempre tiene ansias de vomitar, le produce náuseas. Y a un frío, un mediocre cristiano, el Señor no es que literalmente vaya a vomitar el Señor. No, a los cristianos que no participarán de su reino, que no los aceptarán en su reino, es lo que quiere decir. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Oiga, aquí en Colombia nomás hay pastores supermillonarios, riquísimos, que toda la plata de las ofrendas y los diezmos se la embolsaron, compraron muchas cosas y siguen explotando a la gente. Y por esta fila yo veo aquí a un hombre que tiene tantos miles y no sé qué, y que el Señor le dice que dé $100, que dé, y por aquí también, y un poco de cuentos, hombre, manipulación.
de estos avivatos, y así. Bueno, y siembre, y dé, y pacte. Yo ya eso de que pacte para dinero, para que la abuelita se salve, para que la tía se sane. Simonía, vender sanidad, vender salvación. Oiga, eso es gravísimo. Dios no vende salvación ni vende sanidad. No, es de gratis, por su gracia, por su misericordia. Pero sigamos leyendo, porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero mire el consejo que Dios le da al liderazgo eclesial de este tiempo: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, el ayuno, la oración, de verdad, y vestiduras blancas para vestirte, es decir, vida santa, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, le dice al pastor, no, ahí no dice a la iglesia, celoso, está hablando en primera persona ahí, arrepiéntete. Y luego le dice: he aquí yo estoy a la puerta. Es que está aquí, el Señor ya está ahí, que viene, que ya está en la puerta. He aquí yo estoy a la puerta. Pero eso se lo dice es al pastor. Pero este pedacito, el pastorado se lo aplica a los inconversos. Inconverso, el Señor te dice: yo estoy a la puerta de tu corazón, arrepiéntete y conviértete al Señor para que escapes de la condenación. Bueno, puede que en ese sentido pues esté bien, no esté mal, pero este texto es para el pastor. Estoy a la puerta del grupo eclesial directivo de las iglesias, arrepiéntete, arrepiéntete, le dice a los pastores. Mire, he aquí yo estoy a la puerta, ya está por venir, ya está ahí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Viene la cena de las bodas del Cordero también, las anuncia ahí mismo. Entonces, hermanos, estamos en el tiempo de la Odisea, una iglesia así. Bien que Jesús dijo que las 10 vírgenes se dormían todas, pero que en 5 habían aceite, en 5 había luz, en 5 había la presencia del Espíritu Santo, y las otras 5 pues mundanas, y que después vinieron a decirle al Señor: Señor, ábrenos la puerta. No es de que eso lo enseñó Cristo. Ahora, si no fuera aquí en la tierra el asunto, como vamos a ver en 8 días, que las bodas del Cordero son aquí en la tierra, que está en la Biblia claritico, y así lo dice la Biblia, ¿cómo van a venir las otras 5 vírgenes a golpearle a la puerta después de que el Señor esté en las bodas? Si eso fuera por allá, más allá de la última galaxia, tendrían que coger cohete, esos que fríos, y irse por allá y decirle: Señor, aquí estamos en el cohete afuera, entonces déjenos entrar a las bodas. Imagínese usted el asunto. No, el Señor es muy claro en sus expresiones y Él sabe cómo es que habla, de una manera clara, precisa, y una manera de verdad con cordura. Bien, hasta aquí estamos entendiendo algo. Después vamos a seguir mirando otros textos forzados. Hoy nos alcanzó el tiempo. Después vamos a mirar, por ejemplo, que dicen que el arrebatamiento está narrado en el capítulo 4 de Apocalipsis, donde el Señor le dice: después de esto oí una voz que decía: sube acá y yo te mostraré. Forzaron ese texto también para hacerlo decir lo que ese texto no declara. Y la gente: amén, amén y amén a una mentira. No, es que la Biblia no se puede acomodar a nuestras ideas. Es la mente humana la que tiene que acomodar a la Biblia, y no que la Biblia se acomode a mi capricho. No, Señor, yo me tengo que acomodar a Dios, a su doctrina, a su palabra, tal cual como está escrita. Hermanos, preparémonos en ayuno y oración para que no neguemos a Cristo. Preparémonos, hermanos. Si a usted le toca enfrentar la muerte, que no niegue a Cristo, que no nos neguemos, porque así está en la vida. Después vamos a mirar a la iglesia en el Apocalipsis hasta que Cristo viene en Apocalipsis 19. Ahí para allá vamos a mirar la iglesia, así que está la iglesia ahí. Vamos de pies. Amados hermanos y amigos que nos oyen y nos ven a través de este medio de comunicación,
desengáñese, crea la palabra tal cual como está escrita, como la predicó el Espíritu Santo a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de los labios del mismo Cristo, que de una manera clara. Y no creamos las doctrinas de los hombres, hagamos a un lado la doctrina humana, la doctrina torcida, la doctrina herética, la doctrina apóstata, y sujetémonos a la palabra de Dios, que si nos sujetamos a Dios a través de su palabra y creemos como está escrito ahí, en esa palabra tenemos seguridad, porque Dios no va a cambiar su palabra, amén. No va a cambiar su doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie, hermano, y afirmémonos en Cristo. Y no se quede en casa, véngase a los cultos. La Biblia dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice Hebreos 10:25, hermano, el internet es para los que no tienen templo, para los inconversos, pero nosotros tenemos un templo donde congregarnos, y así nos ordena el Señor, amén. Iglesia, congréguese, de la misión que sea, congréguese, hermano, hermana, váyase a su lugar de congregación, a su templo, a orar, a ayunar, a estudiar la Biblia, a mirarla muy bien, amén. Vamos a orar al Señor, a darle gracias a Dios. Padre eterno, Señor del cielo y de la tierra, te adoramos, te alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos porque podemos estudiar tu palabra y dejarla tal cual como está ahí, Señor, ese texto con su contexto, Señor, Dios de la gloria, porque tú no mientes, Señor, tú eres fiel, tú eres veraz, Señor, Dios de gloria, Dios de gloria. Pero mira cómo el diablo, de una manera sagaz, usando a hombres impíos, Señor, torcieron la Biblia, tergiversaron tu palabra para engañar a la gente. Señor, la mayoría del pueblo de la tierra que se llama cristiano está engañado con doctrinas erradas, con doctrinas que no son de acuerdo a tu palabra, Señor, que están fundadas en ideas humanas, pero no sobre tu palabra realmente. Señor, bendice este rebaño y afírmanos más con una vida limpia, con una vida santa, Señor, a que pone en nosotros espíritu de oración, espíritu de ayuno, de clamor, de humillación, de santificación, Padre, a todo este rebaño y a toda la iglesia que está sobre la tierra, Padre, de las muchas misiones, de los muchos concilios, Padre, que haya oración y clamor, Padre, y una vida limpia y una vida santa a la luz de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, el Señor, tu Hijo. Muchas gracias, Rey. Démosle un aplauso al Señor, al Santo, al Todopoderoso. Gloria a Jesús.